¿Sale? Vamos a Sí, empezar. El tema que vamos a ver hoy es sobre normalización de la escritura y que es parte ven que les había comentado del tipo de planificación, ¿no? Que son tres tipos de planificación: la planificación del estatus, planificación del corpus y planificación la adquisición. Por eso quiero cerrar con esta cuestión de cómo se alfabetiza a través de una metodología, cómo se alfabetiza lenguas originarias, ¿no? Entonces, y eso ya lo veremos en la última clase. Entonces, voy a presentarles algunos aspectos teóricos, metodológicos de la normalización de la escritura. Ah, creo que llegó esta. Oye, ¿ya se ve o todavía no se ve? ¿Sí se ve? parece que está cargando. Aún no, pero dice que empezó a compartir ya. Ya se ve. ¿Ya se ve? Ok. Bueno. Bueno, la normalización lingüística lo que busca es buscar, o sea, es un conjunto de investigadores, gente de la comunidad, hablantes, escritores, eh, pues de todo tipo de población, de alguna representación social, y se van a juntar para poder generar un conjunto de reglas ortográficas y gramaticales, ¿no? Que es como lo que se busca en la normalización de la escritura. Generalmente lo que se va a normar lo que se va a estandarizar es la escritura, no la lengua, ¿no? Entonces, ha habido como una mala interpretación de que lo que se está normando, se está estandarizando es el habla, ¿no? Y pues eso no es cierto. Lo que se está estandarizando en cualquier proceso de estandarización o normalización es la escritura, los sistemas de escritura, ¿no? Y también poner algunas reglas ortográficas, algunas reglas sintácticas, algunos elementos lexicales, todo eso es lo que se trabaja en la normalización de la escritura, ¿no? Son como elementos generales. Cada norma de escritura está hecha para que muchas personas de diferentes variantes dialectales se integren a un solo estándar, ¿no? Es como en el caso del español. Nosotros tenemos un estándar en escritura, ¿no? Escritura del español, que ha sido trabajado desde hace muchísimo tiempo por, por muchas personas, y ese estándar lo utilizamos a nivel habla hispana, ¿no? Aunque cada país o cada lugar o cada estado, por ejemplo, en México tiene su forma particular de hablar su lengua, ¿no? Entonces, pero nosotros nos guiamos de acuerdo a un estándar de escritura general y con eso pues podemos escribir libros, artículos, muchas cosas, ¿no? Y por eso es entendible en muchas partes de la República a través de ese estándar de escritura, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos metodológicos que podemos ver eh, para poder trabajar las primeras bases para crear un estándar. Necesitamos tener aspectos lingüísticos, aspectos culturales y aspectos pedagógicos, ¿no? ¿Y cómo se va haciendo este tipo de estándar, ¿no? ¿Cómo se va generando esa estandarización? Pues primero se hace una recolección y análisis de la variación dialectal con la que se va a trabajar. Eso es como ya un análisis más de tipo ver cuál es la diversidad y esa variación dialectal de alguna lengua, y con respecto a eso empezar a invitar todos los actores sociales de esas variantes. Y sabiendo que son unas variantes puede ser en variación dialectal en diferentes niveles, ¿no? Que puede ser nivel fonético, nivel sintáctico, en varios niveles puede haber una variación dialectal, ¿no? Pero lo que nos vamos a enfocar más en la cuestión de la escritura, ¿no? Pero sí es importante tener como la representación de todas las variantes. Por ejemplo, ahorita están trabajando con la variante de la lengua, bueno, la normalización de la lengua náhuatl, y están trabajando con 31 variantes del país, ¿no? De México. Entonces participan
pues hay gente que está presentando sus trabajos de su escritura dependiendo cada variante. Entonces, en esta reunión llegan representantes de cada una de las variantes y empiezan a discutir el sistema de escritura con el que van a utilizar, ¿no? A veces es complicado en el sentido de que, pues, hay variantes muy alejadas, no son tan inteligibles, ¿no? Por ejemplo, la variante es de Michoacán, que no es como tan común, y hay algunas variantes del estado de Morelos también del náhuatl. Entonces también en este tipo de reuniones es complicado porque pues, son discusiones que están dando en lengua náhuatl, ¿no? Para poder hacer un sistema de escritura para todas las variantes, ¿no? Entonces, y justo en este caso están seleccionando un estándar de escritura, ¿no? Para que sea unificado para todas las 31 variantes de la lengua náhuatl. Lo que se busca es también que se tenga este código de escritura como norma, y también se busca después que se difunda esta norma en varios sectores, ¿no? No solo en el sector educativo, también es importante que se difunda en otros sectores, por ejemplo, sectores administrativos, sectores jurídicos, sectores de salud, donde tenga que ver la escritura, ¿no? Entonces, no solamente el sector educativo es como el único sector donde se va a difundir estos estándares de escritura, ¿no? Y eso lo vemos aquí, les digo, en el español es súper común tener un estándar en diferentes partes de México, en diferentes sectores, ¿no? Como les comento, salud, el jurídico, el educativo, ¿no? Entonces el estándar está en todas partes, ¿no? Y por eso es que se entiende esa información de la escritura del español. Entonces lo mismo se busca que ya que se tenga una norma de escritura, empezar a difundirla, ¿no? Y también mantenerla y irla desarrollando en diferentes de hecho, estas normas no son como para siempre, ¿no? Porque se tienen que ir revisando cada 5 años, por lo general, para o agregar cosas o quitarle cosas, o sea, pero eso ya va a depender igual de volver a hacer reuniones para actualizar los datos de estas normas de escritura, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Son procesos largos. ¿Qué más podemos entender? Bueno, y eso ya desde cuando se los había comentado en algunas de las clases, que justo gracias al movimiento del STLN, pues se empezó a buscar esta visibilidad de esta diversidad lingüística y cultural en México, ¿no? Entonces, eso también ayudó mucho, ¿no? Para poder empezar a intervenir en diferentes sectores, ¿no? De los pueblos que tengan posición desde el sector educativo, jurídico y de salud. Y en términos de estas reuniones del STLN que se propició a que surgiera el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, gracias a que en ese momento se puso pues, la cuestión de la creación de la Ley General de Derechos Lingüísticos, ¿no? Que eso fue uno de los puntos fuertes que tuvo el instituto, ¿no? Gracias a este STLN que generó este documento, ¿no? Se generó gracias a ese tipo de movimientos sociales y pues el instituto se convirtió como una parte importante para poder generar esos procesos de normalización de la lingüística, ¿no? Que como les comenté en algún momento, el instituto no era el único que tenía esta encomienda, ¿no? También estaba bueno, está todavía la Dirección de Educación Indígena. Ellos desde cuando igual están trabajando con normas de escritura, pero más del sector educativo. Solamente maestros eran los que estaban trabajando esta cuestión. Entonces, como bien les comentaba, no solamente son maestros los que tienen que aportar en la cuestión de la escritura, ¿no? También hay escritores, poetas, o sea, cualquier tipo de literato, pero también hay gente de la comunidad que también aporta mucha información, mucha conocimiento de sus saberes para este tipo de trabajos. También hay, les digo, otros sectores que están involucrados dentro que no solamente sea el sector educativo, ¿no? Entonces, eso fue como el problema que tuvo la Dirección de Educación Indígena y por eso no tuvo como tanto éxito porque lo vieron como una imposición y realmente pues no, así nunca van a tener como, o sea, buen desarrollo de estas normas de escritura a través de la imposición, ¿no? Bueno, entonces,
hay diferentes etapas para generar esta normalización. Estas etapas es una etapa metodológica, ¿no? Ellos empezaron a buscar alfabetos, generar alfabetos, para generar un alfabeto unificado, lo que se dieron cuenta que tenían que buscar alfabetos que se habían trabajado desde hace muchísimo tiempo, tanto por maestros, por la misma comunidad, por diferentes personas, y, y esos alfabetos empezarlos eh, sí, yo creo que es el internet, Lupita, que me estaba comentando que como está lloviendo por allá, está medio complicado el tiempo, pero de todas formas, aquí se queda bien grabada la información. En caso de que no percibas bien el audio, eh, te paso la grabación de la sesión, ¿sale? Bueno, continuamos. Y entonces estos alfabetos se discutieron, ¿no? Se discutieron dentro de estas reuniones de estandarización. Y pues muchos lo que hicieron es retomar esos alfabetos que ya estaban ya establecidos desde ciertas épocas y los retomaron para empezar a discutir y argumentar ese alfabeto, ¿no? Y empezarlos a ver qué tan viables habían sido, qué tanto se habían mantenido dentro de este sistema de escritura. Pues muchos alfabetos, de hecho, no se modificaron. Por ejemplo, les puedo decir el alfabeto, algunos sí se modificaron. El alfabeto que utiliza la lengua maya desde 1986, ellos ya tenían un alfabeto. Y yo estoy diciendo que este proceso de normalización empieza a tener fuerza o sea, después de la creación del instituto. Bueno, también ya tenía fuerza con la Dirección de Educación Indígena, pero ya como mucho mayor fuerza, porque también unieron esfuerzos el instituto con la Dirección de Educación Indígena, porque o sea, no podían estar aislados porque tenían que repercutir a las poblaciones indígenas, donde se desarrolla la escritura, en el sector educativo, principalmente en este caso. Pues sí, o sea, el instituto empieza a tener mayor fuerza con respecto a la estandarización de los sistemas de escritura. Entonces, pero como les comento, ya desde el 86, la lengua maya ya tenía por ejemplo, un alfabeto ya bien establecido, y entonces ya nomás lo que hicieron era ese mismo alfabeto, lo empezaron a argumentar con algunos elementos que no habían desarrollado en su momento, y después ya fue aceptada por las comunidades mayas, ¿no? En los tres estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, ¿no? Entonces, eso fue un buen avance. De hecho, lo primero que van empezando a trabajar en todas estas normas de escritura es el alfabeto. O sea, y eso en todos los procesos de estandarización, el primer punto que trabajan es el alfabeto. Y después, en otro momento, las convenciones ortográficas, ¿no? Que aquí es como todos estos sistemas de puntuación que nosotros utilizamos desde punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, todos estos, ellos también tienen su propio sistema. Por ejemplo, hay algunas lenguas que tienen un sistema de marcas de interrogación, ¿no? Y que pues no los tiene el español, ¿no? Entonces ahí se discutieron cómo se hacen algunas preguntas en formato interrogativo, ¿no? Entonces también se discutieron en esas convenciones ortográficas, ¿no? Y también se incidió en estas normas de escritura en aspectos gramaticales, ¿no? Algunos aspectos gramaticales más de tipo morfosintáctico y sintáctico, ¿no? Entonces, ahí sí muchos de estos procesos fueron, pues, asesorados o acompañados por, pues, muchos lingüistas, pero lingüistas no eran lingüistas ajenos a la comunidad, eran lingüistas que hablaban la lengua y que pues prácticamente estaban apoyando su propio proceso de estandarización. O sea, porque puede haber lingüistas que estudian la lengua y que tienen una mirada desde fuera, pero en este caso había lingüistas, yo les puedo dar el caso de varios procesos de estandarización, porque conozco a varios y estuve en varios, principalmente les platico del Maya porque es donde estuve más cercano, pero ahí estaba uno de los principales actores que está trabajando desde hace muchísimos años con su lengua. Él es lingüista, es antropólogo, es investigador del INA, ¿no?
y él apoyó mucho el proceso, él se llama Fidencio Briceño Chel. Entonces, Fidencio fue uno de los precursores de ese proceso en esta lengua, que es su lengua, que es la lengua maya, y pues apoyó, y él no hizo todo, o sea, simplemente dio acompañamiento también para su lengua, y capacitó a chavos de la comunidad para que ellos mismos entendieran esos procesos y propusieran sus estándares con respecto a todos estos aspectos, ¿no? Entonces, ya en un momento mucho después, ya a partir de este estándar ya se podrían hacer gramáticas, diccionarios y diccionarios comunitarios, no solamente diccionarios típicos que hemos encontrado en las redes o en las bibliotecas, no, ya ahora diccionarios más de tipo más fieles a una comunidad, ¿no? Pero son procesos que apenas también se están gestando. Las gramáticas no tanto, porque las gramáticas de hace mucho tiempo en algunas, bueno, pero han sido gramáticas hechas por, por extranjeros muchas veces, ¿no? Y algunas gramáticas por algunos investigadores locales en mexicanos, ¿no? Entonces, pero hace falta mucho trabajo, ¿no? Entonces, este es un buen inicio de entrar en esos procesos de estandarización. El náhuatl, como te comento hace rato, es importante pues que lo comentes posiblemente en tu investigación, que cuál es la situación del proceso de estandarización, cómo está el proceso de estandarización. Yo lo que sé que ya tenían grandes avances, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de acercarme varias veces a estas reuniones de estandarización de la lengua náhuatl y pues si hay avances, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ya tienen un alfabeto estándar que fue aceptado por todas las variantes, ¿no? Por las treinta y tantas variantes y, y pues ya se está socializando ese estándar, ese alfabeto estándar. Por eso les decía, lo primero que están ahorita discutiéndose en estos procesos de estandarización es el alfabeto. Y lo mismo sucede con el Mazahua. El Mazahua también está en un proceso fuerte de estandarización. Están ahorita trabajando, ¿no? Apenas, de hecho, creo que no tiene 2 o 3 semanas que tuvieron una reunión en la Universidad del Estado de México, igual varios representantes de la escritura para generar este estándar de lengua Mazahua, pero yo ya sabía que ellos ya estaban, prácticamente ya tenían ya el alfabeto. Yo me quedé en esa parte, ¿no? Que no sé si ya fue aceptado realmente, pero ya tienen una propuesta de alfabeto estándar de la lengua Mazahua, ¿no? Entonces, los procesos no son de la noche a la mañana, son procesos largos. Les digo, desde el 86 que se propuso una norma de escritura en la lengua maya y se logra consensar a partir de retomar esas normas, estas reuniones de normalización de la lengua maya desde el 2010. Bueno, y previamente ya lo había hecho también la Dirección de Educación Indígena desde el 2008. O sea, estamos hablando de, pues, muchísimos años, ¿no? O sea, para poder lograr tener un libro que nos hable sobre el estándar de la lengua maya, ¿no? El libro se termina en el 2014. Yo me acuerdo que todavía, como yo fui coordinador de ese proyecto, todavía yo estaba ya en la maestría y todavía me llamaron el comité editorial de ese material y me dijeron, oye, Marcos, ¿puedes venir a apoyarnos? Lo que pasa es que vamos a hacer algunos cambios, pues son nomás de estilo, no de fondo, o sea, no cuestiones ya de contenido. Dice, porque ya nos dieron la revisión por algunos expertos en lengua maya para, para mejorar algunas cuestiones del estándar, ¿no? Y luego, pues hagamos los cambios de estilo, ¿no? Algunas cuestiones a lo mejor pues no sé, de dedo, que se les pasó un sonido, en la escritura, pero la cuestión es que yo les decía, pues yo no estoy ahorita ya no estoy en el instituto, estoy haciendo mi maestría, entonces yo estaba haciendo en Sonora, pero no querían trabajar con los representantes del instituto porque pues hay en el instituto a veces hay gente que no es sensible, entonces eh, pues los hablantes de la lengua maya me dijeron, no, es que contigo es con el que confiamos, ¿no? Y pues realmente queremos cerrar bien el proceso, ya el libro ya lo tenemos, nomás es que tú nos ayudes a cerrar ya el borrador, pero no queremos que nos apoye
la que era mi antigua jefa, ¿no? Una investigadora que está en el instituto todavía, y yo le digo, pues hablen con ella y díganle que, pues, que voy a acercarme a ustedes en esta última reunión, esas últimas reuniones de revisión de la norma, del borrador, y pues que gestionen todo, ¿no? O sea, que gestionen toda pues de irme de Sonora a Yucatán, ¿no? Y pues sí, al final la investigadora me llamó y me dijo, no, Marcos, pues ayúdanos a cerrar este proceso. Ya nada más estamos esperando ya que hagan los últimos cambios que les hicieron. O sea, son cosas profesionales, o sea, no son cosas de cuestión así de improvisadas, totalmente profesional lo que se trabajó en estos libros, o este estándar de escritura. Y pues ya llego y pues como me llevo muy bien con estos hablantes de lengua maya, pues el comité editorial pues me dice, no, pues mira, realmente quieren que cambiemos contenido como esto y esto, ya me explicaron. Y ya les dije, a ver, pásenme todo ¿cómo se llama? Pues hicieron, así como cuando ustedes les hacen correcciones en sus investigaciones, lo mismo me pasaron así como todas las notas a pie de margen para leer todo lo que habían dicho algunos investigadores de esta norma, ¿no? Entonces yo les dije, miren, estos sí son de fondo, o sea, estas cuestiones de contenido, esperemos hasta que se haga otra vez la actualización de esta norma para hacer cambios, ¿no? Pero ahorita ya no pueden cambiar nada, ¿no? Entonces, dice, pero sí hay que cambiar algunos aspectos de estilo, nada más. Eso sí, dice, sí, pues eso es lo que queremos y ya. Pues nos centramos a hacer la revisión de estilo, algunas cosas, tanto de español como la lengua maya, y al final pues ya quedó. Entonces, fue muy, pues sí, nos tardamos una semanita en revisar todo eso, pero ya después, en el 2015 me habla Fidencio y me dice, oye, Marcos, estoy en la Ciudad de México, era como por julio, y me dice, pues ya tengo el borrador listo, vamos a llevarlo al INALI, y ya lo llevamos al INALI, y pues ya, a partir de eso ya sale la publicación a finales del 2015. Entonces fue todo un proceso bastante largo, pero muy, muy interesante y pues yo aprendí bastante con ellos, ¿no? O sea, pero sí, eh, hubo unas reuniones que iban a 300, 400 personas de los estados, que se fue reduciendo poco a poco, ¿no? Pero iban representantes que se dedicaban a escribir en cada uno de los estados, en Campeche, Quintana Roo, Yucatán, o sea, gente de la comunidad, iban academias, o sea, academias de lengua maya de Quintana Roo, academia de lengua maya de Yucatán, academia, iban representantes de la DGI, iban representantes de CONAFE, iban de LINEA, o sea, de muchas instituciones, entonces sí fue un proceso bastante grande, ¿no? O sea, y pues muy bien argumentado, ¿no? Entonces a mí me encantó estar en ese proceso. Al final ya tuve problemas con mi ex jefa y pues ya nunca o sea, ellos me pusieron como parte de los créditos, como parte de su asesor lingüista, pero al final pues la jefa me borró pues, del libro, ¿no? O sea, y eso se me hizo muy, muy mala onda, ¿no? Por parte de esta investigadora. Y decía, no, es que ya no estás ahí, Leo, pero sí fui parte de ese proceso, ¿no? Entonces, pero pues yo me llevo todo lo que aprendí justo en esa etapa de estandarización de la lengua maya, ¿no? Y pues hice muy buenos amigos también desde allá, ¿no? Espérenme, creo que no está avanzando. Dejen, es que aquí se está pasmando. ¿Sí está escuchando, Marco? Sí, estoy escuchando bien. Ok, ok. Quiero mostrarles también otros aspectos bueno, eh, de las cuestiones de cuáles son las normas que algunos ejemplos de algunas normas que se han ya desarrollado. Espérame. De hecho, son poquitas las que voy a mostrar, pero de hecho, cuando yo estuve en el instituto, se trabajó con las normas de. Yo ya llegué en el 2010, pero ya estaban trabajando desde antes. Ya nomás llegamos a cerrar el proceso de las normas de Chiapas.
que era como algo más, todavía más, quedaron muy simples esas normas, ¿no? Pero pues, pero aún así se logró un estándar de escritura. También en lenguas mayas ellos también ya tenían mucho tiempo trabajando con, con su sistema de estandarización de la escritura en lenguas mayas. De hecho, la ventaja que tenían ahí es que habían muchos, o sea, no solo hablantes, o sea, los hablantes, muchos ya estaban, los hablantes había muchos que estaban preparados, tenían licenciatura, muchos eran abogados, había de todo, ¿no? De varias profesiones en lenguas, en estas lenguas mayas de Chiapas. Esa vez a mí me tocó estar participando, acompañando al grupo de la lengua sectal, que era, había bastante gente, escritores, poetas, les digo, licenciados, de todo había, ¿no? Entonces, y también había muchos hablantes, ¿no? De las comunidades de Ochuc, de diferentes partes de ahí de sectales, y también me tocó trabajar con hablantes de lengua tojolabal. De hecho, las lenguas que se normalizaron esa vez fueron, estas son unas cuantas, no sé si se alcancen a ver, pero no, son, de hecho, es el Batsitkop, que es el sectal, el Batsitkot Tzotzil y el Chol, esas son tres, pero también estaba el Cachitkel, el Man en Tojolabal y el Soque, ¿no? O sea, siete normas de escritura que, y algo bien bonito, o sea, ellos eh, empezaron a darle también este estatus que decíamos desde las clases anteriores, cómo se va trabajando el estatus dependiendo cada región. En este caso, me acuerdo que me decían los hablantes de lengua sectal, dice Marcos, nosotros no queremos que vaya primero el español, ¿no? O sea, porque son normas bilingües, entonces yo quiero, o sea, desde la portada, todo lo que sigue después de la portada, lo queremos que sea en sectal, ¿no? Entonces, pues fue como una decisión por parte de los hablantes y se logró, ¿no? O sea, se logró. Costó mucho trabajo todo, igual terminar este cierre con ellos, porque siempre hay discusiones, ¿no? Con respecto a la escritura, pero eran discusiones muy bien argumentadas. Les digo que había hasta lingüistas hablantes de la lengua, o sea, no eran lingüistas como actuales, eran de la vieja guardia, que eran, antes hubo un proyecto que se le conoció, que empezaron a formar en Michoacán, que eran etnolingüistas, ¿no? Entonces nos encontramos ahí con varios etnolingüistas de estas lenguas y que apoyaron los procesos, ¿no? Habían sectales, auxilias y choles que eran etnolingüistas y pues muy buenos aportes que daban, ¿no? Entonces, y algo súper importantísimo que yo también noté en estas sesiones de estandarización es que todas las discusiones nunca hablaban en español. O sea, todas las sesiones estaban hechas o sea, las discusiones de su alfabeto, las discusiones de su ortografía, las discusiones de todos los niveles de análisis que estaban trabajando para su escritura, lo hicieron en lengua, ¿no? Y los más jóvenes, los chavos que estaban estudiando una licenciatura o chavos que habían invitado de la comunidad, los pusieron a escribir, o sea, estaban redactando sus normas en su lengua, o sea, estuvo bien chido el proceso, o sea, no era como, pues venimos desde parte del instituto y el instituto les va a dar línea, no, o sea, totalmente no, o sea, lo que ellos hicieron, y eso se mantuvo ese sistema, o sea, de cómo crear un material de este tipo a través desde su propia visión, ¿no? O sea, no desde la visión aunque si era el instituto, pues prácticamente era solamente el patrocinador, ¿no? En este caso, y el acompañante, ¿no? Pero realmente los que crearon sus propias normas fue las comunidades, o sea, no fueron nosotros, nuestra chambita en ese sentido, sí era apoyarlos en algunos aspectos eh, lingüísticos, ¿no? Que, que esos aspectos lingüísticos que a veces pues la comunidad no lo sabe, entonces nosotros era como asesorar y yo me acuerdo que a veces veía discusiones acaloradas, pero no entendía sectal ni tojolabal, pero ya me acercaba con algunos de los jóvenes, les preguntaba, ¿no? O de los líderes de ahí, y me decían, no, Marco, lo que pasa es que está pasando esto, no sabemos definir qué es un crítico, ¿no?
y pues si tú nos puedes apoyar, entonces ya le explicaba en español que era un crítico y ya pues los tojolabales en su propia lengua ya explicaban que era el crítico, ¿no? Igual en cuestiones del alfabeto tenemos que tener elementos o argumentos fonéticos, fonológicos, y que pues ellos tampoco lo tendrían por qué saber, ¿no? Pero como a veces había cosas de distinción de diferentes sonidos en diferentes palabras, en diferentes letras, entonces ya les explicaba en términos de la fonética y pues ayudaba mucho porque ellos también ya empezaban a hacer explicaciones fonéticas de su propia lengua, de su propio alfabeto, y eso también ayudó bastante, ¿no? O sea, fue una buena interacción, o sea, una buena integración pues, entre diferentes actores, ¿no? En ese caso, pues ellos como parte de la comunidad, pero nosotros íbamos como apoyo a lo que pudiéramos hacer en estas normas, ¿no? Entonces aquí fue mi primer acercamiento con normas de. Después también tuve la oportunidad de estar aquí en estas normas bueno, en Ñañú no pude, no estuve en ninguna de estas reuniones. En las de norma de escritura de la lengua Seri sí estuve, pero yo estuve en esa vez trabajando con la lengua mayo, ¿no? Y también en lengua mayo, lamentablemente el mayo tiene un problema de que se está perdiendo. Sí había hablantes, bastantes, ¿no? Y había gobernadores, o sea, y también ellos también daban sus aportes con muchos ejemplos que se mencionaban en esas discusiones. Y lo bonito de la lengua mayo que eran actores no solamente del estado de Sonora, sino también de Sinaloa, ¿no? Entonces fue muy rico, ¿no? O sea, además era como un encuentro, un reencuentro pues de una etnia que está dividida en dos estados, ¿no? Entonces, eso también estuvo bien padre porque además tiene la misma cosmovisión, o sea, y estaban discutiendo su escritura, ¿no? Entonces, eso estuvo bien bonito igual. Ahí los acompañamos con chavos de la Universidad de Sonora y yo iba como parte del instituto. Entonces, trabajamos muy bien con la universidad. De hecho, los chavos, el instituto los jaló mucho para asesorar porque había chavos que estaban trabajando lenguas del norte, ¿no? Porque no solamente se normalizó la norma serie, sino se normalizó la norma yaqui, el mayo, el cucapano, el pima también, ¿no? Entonces son lenguas que son de Sonora y también están en otros estados, como el pima también está en Chihuahua, ¿no? Pues de hecho, cuando nos reuníamos en diferentes partes, las lenguas que estaban ahí en Sonora y venían de Sinaloa, les digo, también el pápago llegaban de Estados Unidos y de México, y era súper bonito porque ahí veían cómo si, realmente la cultura jalaba mucho, ¿no? En ese sistema que era de escritura, ¿no? Entonces, fueron experiencias muy bonitas que tuve. Aquí tenemos otros ejemplos de estas normas, de la lengua, esta es la de Odam, que es también lengua de Sonora, y el cachit, que es la que les decía que esta es otra de las lenguas mayas, y esta es aquí yo no, tampoco tuve la oportunidad de poder acercarme. Yo ya, de hecho, ya no estaba trabajando cuando estaban trabajando la norma de escritura de la lengua totonacú. De hecho, aquí los que participaron, hubo mucha gente que participó de aquí de la universidad, de la Intercultural del Estado de Puebla, para normalizar esta norma, ¿no? Creo que me comentó quién, no sé si fue el rector o un antiguo director del instituto, me dijo, pues también estuvimos directamente con la Universidad del Estado de México para trabajar con esta norma, ¿no? Entonces, aquí yo no sé bien el proceso, cómo se dio, ¿no? Sí les puedo platicar de estas del OTAM o del Cachiqué, ¿no? Porque ahí estuve con ellos, ¿no? Pero aquí con Totonacú, pues realmente no. Entonces, ¿cómo ven esta cuestión? Hay mucha metodología, les digo, ahorita si quieren les paso, hay metodología que ya está descrita por algunos autores como Hauge, que ellos describen las normas de escritura en otros países, ¿no? Pero pues generalmente es lo mismo, ¿no? Lo que se trata de aterrizar. Ya se va a acabar la sesión, nos metemos si quieren otra vez para empezar a hacer unas reflexiones, ¿sale? Nos metemos al mismo link, ¿sale? En unos, ¿qué? 10 minutos en lo que se re- re- reabre, ¿sale? Sí, maestro, está bien.